The Wild Project. Bueno, todo el mundo te conoce, pero sí que hay mucha gente que no conoce cómo empezaste y cómo eras tú de niño. Yo quiero preguntarte primero, como por ese Gerard de niño, ¿tú cómo eras? Tú eres travieso, ¿no? Bueno, yo era un poco travieso, sí. Qué novedad, qué sorpresa. Los estudios se me daban bien, o sea, iba tirando sin problemas. Y nada, fui a la Salle Bonanova, que es un colegio pues de Barcelona, en el centro de Barcelona, en Bonanova. Y a partir de ahí pues hice un grupo de amigos, los cuales he tenido la suerte de mantener muchos de ellos pues hasta la actualidad, que es un poco siempre, pues ha sido un poco mi grupo de siempre, ¿no? Fuera del fútbol, ¿no? Exacto. O sea, luego tienes tus amigos de trabajo, de profesión, que en este caso pues serían mis compañeros de vestuario, que también pues haces distintas actividades con ellos, pero ya te vas viendo cada día y quizá con los que te ves menos son con estos amigos que te vas actualizando de tanto en tanto. Y que a mí me dan la vida porque, bueno, una cosa son los amigos, la otra es la familia, pues son un poco los que siempre te dan este balance y te mantienen un poco los pies en el suelo, que cuando eres joven pues tiendes a veces a perderlo y que ya cuando pues van pasando los años ya es distinto, ¿no? Ya no lo necesitas tanto, ¿no? Este choque de realidad de que estás en un mundo en el cual pues hay muchas cosas que no son muy normales, pero luego pues tener a los que siempre has conocido desde bien pequeño, pues eso te ayuda muchísimo. ¿A ti tus amigos te han tenido que dar alguna hostia de realidad de vez en cuando? Directamente no lo sé, indirectamente pues ayudan sin que se den cuenta, porque sus actitudes, su forma de verte, de tratarte, todo el mundo cuando empiezas en esto te alaba, todo el mundo te tira piropos y luego llegas a ellos y eres uno más y eso es perfecto, porque tener que todo el mundo pues te coma la oreja y te diga que eres el mejor y que eres muy guapo, pues la verdad que creo que no te beneficia en nada. Entonces el hecho de mantener esas amistades yo creo que es y ha sido muy importante para mí y seguro para toda la gente que puede mantener a todos esos amigos, porque te llevan un poco a la infancia, lo que eras tú desde bien pequeño, que claro que vamos cambiando y que las personas pues vamos evolucionando, pero que siempre mantienes algo de lo que cuando eras pequeño. Joder, es básico yo a todo nivel, porque tú eres muy, muy famoso, pero es cierto que yo sigo teniendo mis amigos de hace muchos años, de antes de la fama. Joder, y qué bien va, porque también es verdad que lo que tú decías, hay tanto buitre, tanto interesado, que al final tú para ellos eres la imagen pública, no eres la persona. Sí, pero para ellos sí. Para ellos eres el de siempre, de toda la vida. Y totalmente. Se van a reír de ti, se ríen. Y tener confianza en ellos. Y tú al final es como todo, necesitas explicar lo que te pasa a gente a la que le tienes confianza, porque sabes que, bueno, que depende de las cosas que expliques, si luego salen a la prensa o publicadas, pues te pueden hacer daño, porque al final, pues bueno, y con ellos pues tengo la libertad de explicar cualquier cosa, desde alguna locura que me ha pasado o serán varias, bastantes, o yo qué sé, o comentar historias que nos han sucedido cuando éramos más pequeños o ya cuando éramos más grandes. El echar una cerveza o un café, cenar, que se hacen las tantas cenando, salir de fiesta, es que todo esto es vital, es primordial para cualquier persona. Y también, pues obviamente para mí, para cualquier deportista, a pesar de que digan, no, es que no pueden salir de fiesta, no, es que no pueden beber una cerveza. La realidad es la que es, y si sabes escoger el momento idóneo dentro del calendario que tenemos, pues es igual de importante para alguien que trabaja en una oficina, que es un mecánico o trabaja en, yo qué sé, en la granja, o a un futbolista. Es que a veces tildamos a los futbolistas de que tienen que ser hiper mega profesionales y que no pueden hacer ciertas cosas que yo creo que va muy bien para la mente. La mente, que es algo que juega mucho en el mundo del deporte y que parece que todo lo tendemos al físico, pero la mente es igual lo más importante, ¿no? Luego te preguntaré cositas un poquito más así de fiestilla y todo eso, porque bueno, hoy en la vida somos jóvenes y no, está bien entrenar y está bien lo que jugar. Quieras, pero... que yo ya sabes que contesto siempre todo. Me mola porque deben estar todos los de la prensa deportiva, o sea, con lápiz, papel, grabando, apuntando. ¿Lo estás grabando, baby? O sea, están todos atentos ahora, ¿eh? Y van a coger una frase, 3 palabras, van a hacer copia, o sea, cortar y pegar y van a poner un titular que no tendrá nada que ver. Gerard Piqué ha comprado El Español. Exacto. Y lo ha mal vendido. Y luego te vas a poner el vídeo y no va a salir en ningún sitio.
O no, ya veremos, ¿eh? A lo mejor sí. Hostia, mi madre de español, madre mía, me va a matar. Visca español también, ¿eh? Bueno, a ver, tú siempre, eso, de pequeño, pues travieso, tal, ya de pequeñito te molaba el fútbol. Sí, Ya, sí, siempre, desde bien pequeño, sí. Te ha llamado la atención. Mucho, quizá me gustaba, como deporte me gustaba más antes que ahora. ¿Sí? Sí, sí, de pequeño lo seguía todo, sabía todos los jugadores, todos los equipos. Ahora hay veces que juego partidos y no me sé algunos de los jugadores del Real. Entonces... O sea, que te saludas 2 veces al mismo, ¿no? Puede pasar. Pero antes lo vivía como un niño que tenía mucha pasión por ello. Y es lo que digo siempre, o sea, la oferta era mucho menor. Antes es que solo había fútbol y solo había Liga Española. Entonces te sabías los 20 equipos, hacías el álbum, los cromos, etcétera, etcétera. Ahora tienes todas las ligas de Europa, tienes la Champions, tienes pues la NBA, tienes el tenis, luego tienes Netflix, tienes Amazon, tienes HBO, tienes Twitter, tienes Instagram. El fútbol compite contra muchas cosas ahora mismo, entonces es muy complicado que los niños de ahora pues tengan la misma noción del fútbol y la información que yo podía tener con 8, 7, 9 años, que es que lo único que consumíamos era fútbol. ¿Fue duro para ti? Porque para algunos lo es, ¿no? Empezar en las categorías inferiores del Barça, por la presión que puede haber, porque al final sois niños que se os está pidiendo o se os ilusiona con poder ser profesionales. Sí, hay dos cosas. Una es que mi caso además era muy especial porque mi abuelo era directivo del Barça, luego vicepresidente del Barça, entonces la asociación, obviamente con mi abuelo y enchufado, era aún más heavy si cabe el hecho de tener que probar que valía para estar ahí, eso una. Y la segunda es que es cierto que había muchos compañeros, yo la verdad que no la tuve nunca, la sensación de que ya te veías que eras futbolista y luego cuando te decían que no valías te llevabas un chasco muy grande y había gente pues que no se recuperaba de esa, ¿no? Yo nunca lo pensé, yo hasta los 17 años que tomo la decisión de ir al Manchester por muchas razones. Yo jamás me vi... Claro que tienes el sueño de jugar en el Barça, pero que no era algo que lo daba por hecho, ni mucho menos porque sabía que era súper complicado, que había pues una competencia brutal y que yo lo único que era es pues por las tardes, después de ir al colegio, iba a entrenar o a jugar a fútbol con unos compañeros que, bueno, que se convirtieron en amigos y que representábamos al Barça. Y si ibas con la camiseta del Barça, ibas por los campos y la gente pues te veía distinto y ganabas 15-0 todos los partidos, pero para mí era como jugar con los niños del patio del colegio, o sea, era lo mismo. Esa generación fue la hostia, ¿eh? Estaba Messi, estaba Messi, estaba Cesc, estaba muchos jugadores que han hecho carreras muy importantes en Primera División, Mar Valiente, Mar Pedraza, Víctor Vázquez, o sea, hubo muchos jugadores. Siempre se ha dicho que era la mejor generación, ¿no?, que había en la historia de la Masía, la del 87. Y yo creo que eso nos hizo mejores a todos, el hecho de competir cada mañana o cada tarde, entrenar y tener de rivales pues a Messi, a Víctor, y tener que defenderlos y tener que cada día pues superarte. Eso hizo que todos subiéramos el nivel y que muchos de nosotros pues hiciéramos una carrera buena. En esa época, ¿quién era el mejor de pequeñitos? ¿Ya Messi era tan...? Bueno, Messi vino con 13 años, siendo infantil. Había uno que a mí, vamos, y a todo el mundo destacaba por el talento que tenía, que era Víctor Vázquez, que jugaba delantero centro y tenía un talento innato brutal. Sí que es cierto que cuando vino Leo ya... al año ya arrasó con todo y una revolución. Primero empezó como era muy pequeño, lo pusieron en infantil B a pesar de ser infantil A, pero ya poco a poco se fue ganando la confianza de todo el mundo y al final pues cayó por sí solo, ¿no?, el talento que tenía. Pero sí que es verdad que Víctor Vázquez, luego también está Mar Pedraza, que era muy muy bueno, Mar Valiente, o sea, Cesc, sin lugar a dudas. Es que había muy buenos jugadores, que ahora mismo pues es difícil, ¿no?, hacerle entender a la gente lo buenos que eran, pero es que hay partidos en Barça TV que a veces me veo de históricos, de imágenes y jugábamos a un nivel brutal.